Superior y Capacitación Educativa de la Provincia de Buenos Aires. Fue miembro del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación Nacional de la Argentina. Gracias, Verónica. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Quiero especialmente agradecer la invitación a participar de este panel sobre políticas de formación docente. También saludar a quienes nos están viendo en este mismo momento de manera virtual y plantearles un poco el esquema de lo que ha significado la construcción de la política pública de formación docente en la Argentina. Y esto refiere específicamente a uno de los subsistemas que conforman el campo formador en Argentina, que es el de los institutos superiores de formación docente de todo el país, que son 1.300 institutos, pero específicamente aquellos sobre los cuales el Instituto Nacional de Formación Docente tiene una injerencia mayor, que son los institutos de gestión estatal, que son 776 institutos. Contarles entonces que de la mano de las transformaciones que tienen lugar en la Argentina en los últimos años, transformaciones que se asientan en la restitución del Estado y desde allí en la construcción de una política pública con sentido de justicia social, de una política pública popular, de básicamente una voluntad de integración latinoamericana, de integración regional y de recuperación de la memoria histórica. En ese contexto es que podemos pensar qué tipo de transformaciones, qué tipo de proyecto, qué tipo de política pública a nivel educativo, y en el marco de una transformación de la política pública educativa, qué política pública de formación docente específicamente necesitamos para esta Argentina en este contexto. Y es entonces que tenemos que remontarnos para poder situar estas transformaciones en las que construimos una política educativa consecuente con las transformaciones de un proyecto de país, de un proyecto de sociedad, en un momento histórico clave, que es aquel en el que se zanjan discusiones fundamentales en torno a cuestiones medulares que hacen a la educación, que es el contexto de la sanción de la Ley Nacional de Educación hacia 2006. La Ley Nacional de Educación establece una cuestión que es central, que es fijar que la educación es un derecho, que el conocimiento es un bien público. Esto no es una discusión menor, esto es un eje estructurante de toda la política pública educativa en la Argentina. Al considerar la educación como derecho, como un bien personal y social, y al conocimiento como un bien público, se está formulando entonces una concepción de la educación como derecho y del Estado como garante de la misma. Esto supone una responsabilidad concurrente entre el Estado Nacional y las jurisdicciones para garantizar esta educación para todos. El cumplimiento, no solo en un plano declamatorio, sino efectivo del derecho a la educación para todos. Y esto interpela y transforma profundamente los procesos de formación de docentes. Esto implica interrogar a la formación docente en términos de qué tipo de transformaciones en el orden institucional, qué tipo de instituciones formadoras, qué tipo de experiencias significativas, qué tipo de saberes debe transitar un estudiante en proceso de formación a la docencia para poder honrar y cumplir el derecho de todos a educarse. ¿Qué tipo de docentes tenemos que formar que sean capaces de abordar con solvencia técnica, pero al mismo tiempo con el mayor compromiso ético y político, lo que implica que la educación es un derecho de todos y no una declamación? ¿Qué tipo, además, de condiciones se han ido generando de manera que al derecho a la educación se lo acompañe con políticas efectivas y financiamientos
que permitan hacer de esto una realidad y no una mera enunciación normativa. Entonces, volvemos a nuestra interrogación fundamental. ¿Qué tipo de institución formadora y qué tipo de procesos formativos debe atravesar un docente en formación para poder dar cuenta de este derecho para todos, para poder cumplir solventemente con su tarea de enseñar, dado que la centralidad de la enseñanza es el núcleo de la tarea docente? ¿Y qué tipo de transformaciones entonces tenemos que llevar adelante en las instituciones que forman docentes hoy en la Argentina? Fue en ese contexto que la Ley Nacional de Educación crea el Instituto Nacional de Formación Docente. Esto ocurre en el año 2007 y un diagnóstico había precedido, un diagnóstico hecho por una comisión de especialistas en el marco del Consejo Federal de Ministros de Educación. Hacia el año 2005 inició una labor de diagnóstico de qué era necesario para construir una política, una verdadera política de formación docente en la Argentina y cuál era el diagnóstico, el mapa de la formación docente en la Argentina. Y en ese momento, ese diagnóstico que precedió a la creación del Instituto Nacional de Formación Docente, ese diagnóstico hablaba de una enorme fragmentación, de una atomización, hablaba de una secundarización e incluso primarización de las instituciones que tenían a cargo la formación de docentes, daba cuenta de un bajo nivel de identidad en las instituciones formadoras, hablaba de características de infantilización de los estudiantes de la formación por parte de las instituciones formadoras, y hablaba también de una baja autoestima, una desjerarquización de estas instituciones que tenían a cargo la responsabilidad de formar docentes. Es sobre la base de este diagnóstico que se establece entonces la necesidad de la creación de un organismo, como es el Instituto Nacional de Formación Docente, que este año está cumpliendo 5 años, un organismo responsable de la coordinación, del diseño, del impulso y de la articulación federal de políticas destinadas a la formación de docentes, que diera integralidad y cohesión, que reconstruyera un verdadero sistema nacional de formación de docentes, que era exactamente lo que no ocurría en la Argentina. Instituciones aisladas, tradiciones endogámicas, una gran fragmentación, regulaciones dispersas, desorientación. Esto era lo que caracterizaba el sistema formador en la Argentina. Fíjense ustedes que había más de 2.300 títulos distintos para recorridos académicos similares o el mismo título para recorridos completamente divergentes. ¿Cuál fue la tarea fundamental? La tarea fundamental tenía que ver con generar la institucionalidad del sistema formador y una jerarquización académica, una construcción de identidad, de dotar de cohesión, la construcción y consolidación de un verdadero sistema, en este caso a cargo de los institutos formadores de todas y cada una de las jurisdicciones. ¿Qué pasos fundamentales se dieron en términos del diseño de la política de formación docente para avanzar con estos sentidos? Fundamentalmente se trabajó en el plano institucional y en el plano curricular, no como aspectos divorciados, sino como aspectos indisociables. Jerarquización académica y democratización institucional fueron las dos caras integradas de un proceso que no puede pensar las condiciones institucionales y el desarrollo curricular como aspectos separados, como planos que no se tocan, pues el desarrollo curricular ocurre sobre determinadas condiciones sobre las que es necesario operar. Fue entonces que se trabajó en el registro de las instituciones, en un conjunto de regulaciones que permitieran hablar entonces de qué estábamos
¿A qué nos estábamos refiriendo cuando hablábamos de formar un docente argentino? ¿Qué elementos en común teníamos que poner en cuenta como criterios federales al momento de poder trazar regulaciones consensuadas federalmente que, sin perder de vista lo específico, lo particular, lo propio de cada jurisdicción, permitieran hablar entonces de una formación docente para un docente de nuestro país? Y es en ese sentido que se trabajó en el marco de generar una nueva institucionalidad, se trabajaron en regulaciones que definían condiciones de acceso a la docencia en el nivel superior, regulaciones que referían entonces cuáles eran las condiciones institucionales que debían respetar las instituciones formadoras, fortaleciendo estas instituciones, equipándolas, acompañando los distintos procesos de consolidación de este sistema formador. De la mano de esto se trabajó también en lo que hace a la articulación de consensos federales para hablar de criterios curriculares comunes. Esto se plasmó también en normativas federales. De esta manera se fijaron lineamientos curriculares para la formación de docentes comunes para la Argentina, con la especificidad de que los diseños curriculares son responsabilidad de las jurisdicciones y que se atienen a estos criterios consensuados federalmente por sus ministros como criterios comunes que permiten dotar de integralidad, de coherencia y de consistencia al sistema formador. Es así que de la mano de estas transformaciones que extendieron la formación de docentes en la Argentina para inicial y primaria a 4 años, esto fue acompañado, tal vez en otros países este proceso tuvo distintas características, de una extensión y un crecimiento de la matrícula del 35% y de un conjunto de transformaciones significativas en cuanto a la composición de aquellos que se interesaron por la docencia, rescatándose de las últimas evaluaciones, a esto me voy a referir en un momento, rescatándose un cambio significativo en la población que ingresa a la docencia, siendo esta cuarta opción en las investigaciones precedentes, se ha convertido en primera opción para un núcleo importante de estudiantes. Y lo mismo con relación a la edad promedio de quienes se interesaban por la docencia, que ronda entre 18 y 24 años para el 63% de los estudiantes de los profesorados de inicial y primaria, a lo que me voy a referir ahora. Es en este contexto en que entre 2007 y 2011 se producen un conjunto de regulaciones que tiene por finalidad dotar de mayor institucionalidad, cohesión y articulación al sistema formador. A partir de 2012 se nos presentan, sin embargo, desafíos pendientes importantes que es necesario abordar. Estos desafíos han quedado plasmados en un reciente acuerdo suscripto por todos los ministros, que es el Plan Nacional de Formación Docente 2012-2015. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué imperativos, ahora que hemos logrado desarrollar regulaciones comunes, fijar pisos, criterios curriculares, condiciones institucionales básicas, plantear cuáles son las funciones del sistema formador, acordando en la formación inicial, la formación continua, el apoyo pedagógico a las escuelas y la investigación como funciones indelegables de cualquier sistema formador? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos pendientes de aquí en más? Básicamente, 6 grandes políticas nos van a permitir profundizar en este primer entramado básico de acuerdos que permiten avanzar y superar la fragmentación de la que hablábamos, que caracterizaba el sistema formador argentino. Hemos dado estos pasos. ¿Ahora qué sigue? Básicamente 6 grandes políticas tienen que ver con los desafíos pendientes. Una primera es el planeamiento. Planeamiento que refiere, por un lado,
a cómo hacemos efectiva la instalación de estas funciones que mencionábamos recién, cómo seguimos acompañando y fortaleciendo la formación inicial, cómo la formación inicial y los diseños curriculares que efectivamente, como decía recién Denise, han hecho eje sobre el campo de la práctica y sobre la reflexión sobre la práctica, efectivamente logran concretar articulaciones con las escuelas asociadas y se instala una noción de práctica asociada, de corresponsabilidad formadora con los otros niveles, de manera que las instituciones formadoras superen la endogamia que muchas veces da la espalda al conjunto del sistema y miren y trabajen profundamente articulados con las escuelas de cara a los problemas principales del aula, para que en el mismo proceso de formación inicial esto esté interpelando al proceso formador. Cuando hablamos de planeamiento hablamos de la instalación de todas estas funciones, pero hablamos también de la planificación de la oferta, de manera de poder estudiar, y en esto estamos trabajando en este momento profundamente, cuáles son las necesidades actuales y prospectivas de cobertura del sistema para tener una formación de docentes que dé respuesta a un sistema que se expande, con 13 años de educación obligatoria, con una educación inicial que en la ley nacional compromete la obligatoriedad de la sala de 5, pero que en muchas jurisdicciones también compromete la de 4. La expansión del nivel inicial, la obligatoriedad de la secundaria, supone una tarea de planeamiento, toda vez que buena parte de los docentes que ejercen en la secundaria, tal como lo explicaba Denise, no tienen la titulación pertinente. ¿Cuántos docentes vamos a necesitar? ¿Dónde hay que formarlos para que puedan entonces cubrir efectivamente las necesidades de un sistema educativo en expansión? La segunda gran línea es la línea de evaluación. Muchas veces la evaluación ha estado asociada a una concepción que visualiza la evaluación como algo espasmódico, como algo que se realiza muy infrecuentemente, que piensa que la evaluación es algo que tienen que hacer otros, algo ajeno, y que además piensa que la evaluación pone en riesgo el puesto de trabajo. Estas son representaciones fuertemente asociadas a los procesos de evaluación. Pero nosotros tenemos que construir una evaluación integral, de la mano de una política integral, una evaluación de los sistemas, de las políticas, de las instituciones, de los actores, que ponga en el centro de la escena a los propios sujetos. Porque sabemos que ninguna transformación del campo educativo se da si no es con los sujetos, porque es lo que los sujetos realizan, es decir, los sujetos y sus prácticas son los únicos capaces de transformar los sistemas. No son los instrumentos, no son las técnicas, no son los dispositivos por sí mismos. Lo que los docentes hacen, la práctica cotidiana del docente, el posicionamiento del docente, el sentido ético, político que dan a su tarea, es lo que permite modificar efectivamente y transformar lo que ocurre en nuestras aulas. Entonces, la evaluación no puede ser una evaluación que no sea pertinente, coherente y consistente con estos mismos sentidos. La evaluación debe ser entonces una evaluación participativa, una evaluación que permita a los docentes reflexionar sobre su propia tarea. No podemos tener un estudiante que no reconozca a través de un proceso de evaluación cuáles han sido las experiencias y los procesos a través de los cuales ha aprendido. No podemos tener un docente que enseñe que no sea capaz de reconocer esto en su propio proceso de formación. No podemos tener un docente que enseñe derechos y ciudadanía si estos derechos no fueron experimentados y reconocidos en su propio proceso de formación. De allí la importancia de la integralidad, de la transformación institucional, de la asociación de lo institucional con lo curricular y de la democratización. Tenemos que mirar esto en su conjunto porque de otra manera el proceso formativo puede ir en un sentido en el contenido del aula, pero en un sentido muy distinto en las prácticas que se ponen en juego en la institución formadora. Entonces, la evaluación
tiene que convertirse en una verdadera cultura de la evaluación, a la que no se le teme, que no es espasmódica, que es sostenida, que es permanente, que alimenta la producción de información confiable para poder con ella producir las transformaciones que necesitamos, teniendo a los sujetos como principales protagonistas de la misma. Por otra parte, la transformación de todos los diseños curriculares, en este caso en Argentina para la educación secundaria, porque ya están consensuados los núcleos de aprendizaje prioritarios, porque las escuelas secundarias se van transformando, porque necesitamos un docente acorde con esas transformaciones de la escuela secundaria, que pueda reconocer esos sujetos y que esté profundamente en consonancia con los cambios del mundo contemporáneo, que sea verdaderamente un docente en consonancia con su cultura y que pueda reconocer los cambios culturales, en particular aquellos que tienen que ver con la cultura mediático-tecnológica, de la cual los sujetos de la secundaria son hijos. Por otra parte, una línea política fundamental tiene que ver con la política estudiantil, con la participación de los jóvenes, con la democratización de las instituciones, con el trabajo de los jóvenes en las escuelas, con una práctica que inicia desde el primer año, con sujetos críticos y autónomos, y esto tiene que ser efectivamente una línea potente de política educativa de la formación. Otra línea tiene que ver con la formación y la investigación, y como ya me piden que cierren el tiempo, voy a decirle que la investigación necesariamente tiene que asumir en las instituciones formadoras el carácter de una investigación consecuente con los problemas principales del sistema, que es una investigación que recoge las principales inquietudes de cada uno de los sistemas educativos, que es investigación pedagógica rigurosa, pertinente y que alimenta decisiones fundamentales, que genera conocimiento para incidir en los aprendizajes. De esta manera necesitamos una investigación que ponga a las instituciones formadoras en diálogo constante con las instituciones para las cuales forma. Formación continua, formación inicial y una línea que hemos ponderado especialmente que tiene que ver con la apropiación pedagógica de las TICs, con la formación pedagógica con soportes digitales. Hoy, en nuestras instituciones formadoras, los estudiantes van recibiendo equipamiento tecnológico de la mano del equipamiento que van recibiendo a través del programa Conectar Igualdad, las escuelas secundarias. Es necesario que nuestros estudiantes en el propio proceso de formación tengan un profundo diálogo, un trabajo constante con la tecnología. Y no en una visión tecnologicista, sino en una visión integral que tiene que ver con la comprensión de la transformación cultural que implica y las transformaciones en la subjetividad que implican la incorporación de las TICs en la formación de los nuevos sujetos. No es una mirada meramente instrumental. Esto es el sexto núcleo de grandes políticas de formación docente. Bueno, finalmente entonces, como verán, planeamiento, evaluación, transformación curricular, formación, investigación, política estudiantil y apropiación pedagógica con TICs constituyen el núcleo de los desafíos que tenemos entre manos entre los años 2012 y 2015 y van a constituir los grandes ejes de la política de formación de docentes. Siempre entendiendo que el sentido más profundo y estratégico tiene que ver con poner sobre la mesa qué significa formar docentes hoy en la Argentina, cuál es ese horizonte formativo, cómo formamos un docente que sea capaz de sintetizar esa profesionalidad, esa centralidad de la enseñanza, esa tarea de enseñante, junto con el de trabajador de la cultura, con productor de conocimiento pedagógico, con productor de saberes, con un sujeto capaz de revisar su propia práctica y de transformar las escuelas y de transformar su propio proceso de formación. Así que muchas gracias por la atención y lo dejamos planteado entonces el debate y las preguntas para el momento que está destinado a ello. Muchas gracias. Muchas gracias.